Gloria al nombre poderoso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dios me los bendiga grande y maravillosamente. Es un privilegio maravilloso y extraordinario el estar una vez más junto con ustedes en la presencia de Dios para estudiar su santa y bendita palabra. Dios bendiga la vida de cada uno. Dios bendiga sus familias, tanto las que están en Honduras como las que están fuera de Honduras. Dios me los bendiga. Dios le bendiga este lugar donde usted esté. En Europa, en Estados Unidos, en todo el territorio nacional, en Centroamérica, donde usted nos sintonice, Dios me lo bendiga. Es un privilegio maravilloso y extraordinario el volver a vernos para disfrutar del mensaje de la palabra de Dios, del estudio de la palabra de Dios. Aleluya. Un saludo especial a cada miembro de la iglesia. El mensaje de hoy se titula, ponga mucha atención, el primer mensaje que predicó nuestro Señor Jesucristo. Así lo titulé, el primer mensaje que predicó nuestro Señor Jesucristo. El texto de nuestro mensaje lo encontramos en San Marcos capítulo 1, versículos 14 y versículo 15. El tema se titula el primer mensaje que predicó nuestro Señor Jesucristo. Y el texto lo encontramos en San Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Ponga mucha atención. La palabra de Dios la leemos de la siguiente manera, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Que Dios añada bendición a su santa palabra. Oremos, pongamos en las manos de Dios el mensaje de esta noche para que Dios hable a nuestras vidas, hable a nuestros amigos, a nuestros familiares, que podamos ser edificados con la santa y bendita palabra de Dios. Amante Dios y Padre que estás en gloria, gracias por el privilegio maravilloso, Señor mío y Dios mío, privilegio que tenemos, Padre, de poder acercarnos confiadamente al trono de la gracia, Padre, para encontrar el oportuno socorro, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, mi Dios eterno, te pedimos que tu gracia, tu favor y tu misericordia arropen nuestras vidas cada día, Señor. Y que el ángel de Jehová acampe alrededor de cada uno de nosotros, guardando nuestras vidas y nuestras familias, protegiendo nuestras vidas y nuestras familias, cercando nuestras vidas y nuestras familias para la gloria y la honra de tu santo y bendito nombre. Señor mío y Dios mío, como está establecido en tu santa palabra, te lo pido también yo, Señor eterno, que mientras predico tu palabra, Señor eterno, extiendas tu mano poderosa, Señor, haciendo sanidades, prodigios y milagros en el nombre de tu santo Hijo Jesucristo, para la gloria y la honra de tu santo nombre. Sana a todos los enfermos, levanta, Señor eterno, a todo el que está debilitado, mi Dios eterno, que podamos pararnos firmes, Padre Santo, en tu palabra, Señor eterno, para la gloria de tu nombre. Te lo pido todo. Amén y amén. Gloria al nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios bendiga la vida de cada uno. Dios me lo bendiga. En el lugar donde usted esté, Dios me lo bendiga. Es un privilegio. Siempre, siempre, siempre será un privilegio el poder encontrarnos para estudiar su santa y bendita palabra. Mire qué tema más sugestivo el que traigo hoy. El tema de hoy se titula el primer mensaje que predicó nuestro Señor Jesucristo. El primer mensaje que predicó nuestro Señor Jesucristo. El texto está en San Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Fíjese que el evangelista Marcos resume en estos dos versículos la predicación de Jesús, que básicamente consiste en el anuncio de la llegada del reino de Dios, en el llamamiento de volverse a Dios y en aceptar con fe la buena noticia de salvación. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo en Galilea empezó aproximadamente después del bautismo y la tentación. Y los versículos 14 y 15
establecen en el Evangelio de Marcos el primer mensaje predicado por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y los puntos que él trató en ese mensaje son los siguientes, y vamos a verlos a continuación. El punto número 1 del primer mensaje de Jesucristo difundido en Marcos es el anuncio del cumplimiento del tiempo esperado. Es el anuncio del cumplimiento del tiempo esperado. Jesús dice, el tiempo se ha cumplido. Es decir, el mundo de ese entonces estaba esperando con ansias la venida del Mesías. Estaban esperando con ansias la manifestación de la promesa que Dios había hecho en todo el Antiguo Testamento. En todo el Antiguo Testamento, en cada libro del Antiguo Testamento, allí Dios había establecido que enviaría un Salvador, a Jesús el Señor. Entonces, cuando Jesús predica, su primer punto es, el tiempo se ha cumplido. Es decir, el tiempo esperado llegó. La mayoría de personas que oyeron este mensaje, cuando usted analiza la situación, prácticamente estaban en la opresión, estaban pobres, sin esperanza. Y el mensaje que Jesús predicó, que es el Evangelio, son las buenas nuevas del reino del Mesías. O sea, la dispensación del Evangelio. Y las buenas nuevas no radican, hermanos míos, buenas nuevas de salvación no radican en hacer una fiesta con pompas y esplendor mundanos. No. Las buenas nuevas no radican tampoco en observancias externas, como lo hacían los fariseos, los saduceos y todos los religiosos de ese tiempo. No radica en los ritos que hay que hacer con nitidez cada vez que se hacen. No, tampoco las buenas nuevas no radican en ceremonias legales. No. El Evangelio radica en la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo. Cuando Jesús dice el tiempo se ha cumplido, está diciendo a la gente, ha llegado el momento de la redención. ¿Por qué? Porque las buenas nuevas de salvación radican en recibir la paz y el perdón que solamente se pueden obtener a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo vertida en la cruz del Calvario. Las palabras de Jesucristo fueron buenas nuevas para ellos. Cuando Él les dice el tiempo se ha cumplido. O sea, había llegado el momento de su liberación. Ellos estaban esperando que viniera un rey montado a caballo, con espada, con armas y con un ejército a liberarlos. Pero la liberación que Jesús traía no era liberación humana, era liberación espiritual. Era una liberación de los pecados que agobiaban al pueblo. Es decir, las buenas nuevas que Jesús traía eran las bendiciones del Dios del cielo para todos aquellos que creyésemos. O sea, eran buenas nuevas que ofrecían esperanza. Cuando Jesús dice el tiempo se ha cumplido, les decía, llegó el momento de su liberación. Es decir, había llegado el momento de establecer el plan redentor. El plan redentor consiste en la liberación de la paga del pecado a través de la justificación. O sea, Jesús les dice, llegó el tiempo esperado, llegó el tiempo de la promesa, llegó el tiempo en el cual nuestro Padre Celestial ha acordado vuestra liberación del pecado. El plan redentor consiste en la justificación, consiste en la liberación de la paga del pecado a través de la redención que es en Cristo Jesús. Ya que por medio de recibir y creer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo es que somos justificados y renovados para la salvación de nuestras almas. Y yo quiero decirle a usted que todavía no ha entregado su vida a Jesús, usted que todavía no ha entregado a su corazón a Cristo, usted que va a la iglesia o ha estado yendo a la iglesia, pero nunca jamás ha dado el paso de entregar su corazón a Jesús, el tiempo ya se cumplió, el Mesías ya llegó. Es tiempo entonces de abrir el corazón a Jesús y entregarle nuestra vida por completo, porque la liberación del pecado ha llegado a su vida. La paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Número 2. El segundo punto del mensaje de nuestro Señor Jesucristo, del primer mensaje difundido por Marcos en el anuncio de nuestro Señor Jesucristo cuando Él predica su primer mensaje, es
que Jesús anuncia la venida del reino. Dice, el tiempo se ha cumplido. Y número 2 dice, y el reino de Dios se ha acercado. ¿Sabes? El reino de Dios es un reino espiritual, como le dije antes, comandado por nuestro Señor Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Fue hasta que vino Jesús que la humanidad no podía hacer más que suposiciones y buscar a Dios a tientas. Acuérdese de Job en el capítulo 23, si usted tiene su Biblia en mano, puede abrirlo, 23, en el versículo 3, cuando Job dijo, ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? O sea, la humanidad estaba necesitada y buscaban a Dios a tientas, a través de suposiciones, a través de la ley, a través de cualquier situación. ¿Por qué? Por el mismo abismo espiritual que estaban viviendo. Pero con la llegada de nuestro Señor Jesucristo podemos ver claramente cómo es Dios, porque Jesús es la substancia del Dios invisible. Entonces ya no tenemos que hacer suposiciones, ya no tenemos que andar a tientas, ya no tenemos que andar como ciegos. Podemos saber cómo es el reino y establecernos en él a través del camino del sacrificio hecho en la cruz del Calvario por nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. O sea, es decir que el Mesías había venido para establecer los cimientos del reino personal de Dios en la tierra, que se va a establecer en el milenio, pero Jesús vino a establecer los cimientos de ese reino glorioso. El establecimiento del reino de Dios radica en la nueva relación entre el hombre y Dios. En eso radica el reino de Dios, el establecimiento. Los cimientos del reino de Dios comienzan cuando usted y yo iniciamos esa nueva relación con nuestro Padre Celestial. El establecimiento del reino radica en el nuevo estado de cosas vinculado a la persona de Jesús. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué es lo que le quiero decir? Que todo comienza por rendir nuestras vidas al Señor Jesucristo. Fíjese que la pertenencia al reino de Dios exige al hombre conversión absoluta. O sea, nadie, absolutamente nadie puede tener entrada a este reino sin conversión absoluta. ¿Por qué? Porque se basa en el establecimiento de nuestra fe única y exclusivamente en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es decir que en el establecimiento de la vuelta del hombre a Dios, estimulada y exigida por el Evangelio de Salvación, ahí está el sello de Dios para que podamos entrar en su reino. Aleluya. El reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado hoy más que nunca. El reino de Dios está cerca de su vida, está cerca de mi vida. Es decir que ya no hay ninguna excusa para decir yo no quiero pertenecer a la familia de Dios, yo no quiero pertenecer al reino de Dios. Dios nos está llamando. Número 3. El tercer punto del mensaje de Jesucristo difundido en Marcos es el arrepentimiento. El arrepentimiento. Mire qué lindo esto. El primer punto era el anuncio del cumplimiento del tiempo. El tiempo se ha cumplido. El segundo punto era el anuncio de la venida del reino. Pero el tercer punto del mensaje, del primer mensaje de nuestro Señor Jesucristo difundido en Marcos es el arrepentimiento. Él dijo, arrepentíos. Le vuelvo a repetir el texto, dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos. Arrepentíos. O sea, decir que el tercer punto es un énfasis en el arrepentimiento. Arrepentimiento es cambiar natural y espiritualmente nuestro camino. Arrepentimiento es cambiar natural y espiritualmente nuestro camino. Jesús retoma el llamado a la conversión establecido por Juan, que es el último de los profetas. Juan vino a abrir ese camino, a decirle a la gente que se convirtiera de sus malos caminos. Y Jesús lo retoma ese llamado a la conversión de Juan como el último de los profetas. Y Jesús dice, arrepentíos. Es decir que el llamado a la conversión es a través del arrepentimiento. Y arrepentimiento significa un cambio radical, tanto natural como espiritualmente, de nuestros caminos. ¿Por qué? Porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados.
No hay perdón de pecados, porque el arrepentimiento conduce a la confesión de pecados. Si alguien dice, yo ya me arrepentí y no ha confesado sus pecados, miente, no está haciendo absolutamente nada, porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento es el único que conduce a la confesión de nuestros pecados. Y la confesión de pecados conduce al perdón. O sea, no puede haber perdón si no hay confesión de pecados. Y no puede haber confesión si no hay arrepentimiento. Es decir, que sin arrepentimiento no hay entrada en el reino. Por eso Jesús dijo, arrepentíos. Porque sin arrepentimiento no hay transformación. No solamente, hermanos míos, no hay perdón de pecados, no solamente no podemos entrar al reino, sino que sin arrepentimiento no hay transformación, y sin transformación no hay nuevo nacimiento, y sin nuevo nacimiento no se puede ni ver ni entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque somos propensos los seres humanos. Somos propensos a confundir dos cosas. Número uno, el dolor por las consecuencias del pecado y el dolor por el pecado mismo. ¿Cómo así, hermano Racino? Muchas personas, están apesadumbradas por el lío en que se han metido a causa del pecado. Están apesadumbradas y sienten pesar porque cometieron pecado, pero es por el lío en el que se metieron. Y estas mismas personas saben muy bien que si pudieran estar seguras de librarse de las consecuencias, no les importaría volver a hacerlo todo igual que antes. Entonces el verdadero arrepentimiento quiere decir que la persona ha llegado no solo a sentir las consecuencias de su pecado, sino a odiar el pecado mismo y a buscar un cambio de dirección en su vida, un cambio de rumbo en su vida. A eso vino Jesús. Por eso Jesús le dijo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos, arrepentíos. Tenemos que buscar el arrepentimiento, porque sin arrepentimiento no hay perdón. El que no se arrepiente en sus pecados permanece. Número 4. El cuarto y último punto del primer mensaje predicado por nuestro Señor Jesucristo y difundido en el Evangelio de Marcos es creer en el Evangelio. El Señor Jesucristo dijo en el versículo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Y creed en el Evangelio. Él concluyó diciendo, crean en el Evangelio. Muchos dicen que creen en el Evangelio. Muchos dicen que predican en el Evangelio, pero usted no les ve a ellos que pertenezcan al reino de Dios. Usted no les ve un nuevo nacimiento, usted no les ve un cambio radical de camino. ¿Por qué? Porque no es el Evangelio que están predicando, no es en el Evangelio que han creído. El Evangelio es la carta de identificación para pertenecer al reino. ¿Cómo así? Nadie puede pertenecer al reino sin antes haber recibido el Evangelio a través de la palabra de verdad. ¿Y cuál es la palabra de verdad del Evangelio, pastor? Es la palabra transformadora que nos convierte en nuevas criaturas. El Evangelio se refiere al gobierno de Dios que se establece en el corazón humano. Es decir que al aceptar la buena nueva de salvación, el cambio es evidente y radical en la persona que ha aceptado la buena nueva de salvación. Y su conducta se vuelve acorde con la proclamación de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo, arrepentíos y crean en el Evangelio. Pero yo creo en el Evangelio, o es que es otro Evangelio. Solo hay un Evangelio. Jesús lo predicó. Jesús lo transmitió a sus discípulos y lo encomendó a los que creyesen en Él. Pablo nos advirtió que jamás recibamos otro evangelio porque no existe. Cualquier otro evangelio puede ser un mensaje manifiestamente erróneo o puede ser un argumento a favor de un mensaje desteñido, vacío de un poder transformador. Y aunque se note que nominalmente es cristiano, pero si ese evangelio que usted está recibiendo solamente es de nombre y no tiene efectividad en un cambio radical de actitud, en un cambio radical de vida, no es el verdadero evangelio. ¿Por qué le digo esto? Porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Eso dice la palabra de Dios, aleluya. Por eso Jesús dijo, crean en el evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Concluyamos. En conclusión, hermanos míos, las palabras claves del primer mensaje de nuestro Señor Jesucristo difundido por Marcos son: el tiempo se ha cumplido.
que significa que la oportunidad de salvación para nuestra vida es hoy. Ya el tiempo se cumplió. Ya no basta con excusas, ya no basta con estar poniendo excusas, con estar diciendo, ¿y qué tal si le falla a Dios? Que yo no quiero ser como otros. No. Ya basta de excusas, el tiempo se ha cumplido. La oportunidad de salvación para nuestra vida es hoy. La siguiente palabra clave del mensaje de nuestro Señor Jesucristo es: el reino de Dios se ha acercado. Esto significa que cada vez que usted y yo recibimos el mensaje de salvación, el mensaje de redención, estamos ante la oportunidad única de entrar por la puerta del reino de Dios. Aleluya. La siguiente palabra que Jesús usó en su primer mensaje difundido en Marcos es arrepentíos, que quiere decir cambien su mentalidad, cambien su vida, un cambio radical de actitud. Y vimos que el verdadero arrepentimiento quiere decir que la persona ha llegado no solamente a sentir las consecuencias de su pecado, sino a odiar el pecado mismo. El arrepentimiento quiere decir que la persona no estaba enamorada del pecado, llegó a aborrecerlo. O sea, esa persona que practicaba el pecado llegó a aborrecerlo a causa de su indudable pecaminosidad por haberse entregado a nuestro Señor Jesucristo para servirle con toda su vida. Aleluya. Y por último está la orden: crean en el Evangelio. Es decir, crean en las buenas noticias, tomen la palabra Jesús, creer que Dios nos ama de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creer en el Evangelio es creer que Dios está dispuesto a hacer cualquier sacrificio para que usted regrese a sus brazos. Así que de nosotros depende rechazar o tomar la oportunidad de salvación. Hoy hemos escuchado el primer mensaje que nuestro Señor y Salvador Jesucristo predicó. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntase, crea en el Evangelio. No dijo crean en los católicos, no dijo crean en los evangélicos, no dijo crean en los mormones, no dijo crean en los testigos de Jehová. Crean en el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Que Dios bendiga nuestras vidas. Oremos. Amante Dios y Padre que estás en gloria, gracias por el privilegio maravilloso que hemos tenido de escuchar tu voz a través del mensaje de salvación. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor mío y Dios mío, permite que esta palabra no regrese vacía jamás, sino que lleve ese fruto, Señor, para el cual tú la has enviado, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor mío y Dios mío, en tus manos depositamos nuestras vidas, Padre. Glorifícate en la vida de cada uno de aquellos que esté escuchando esta palabra, Padre. Sálvalos a todos, Padre. Renueva sus vidas, Padre. Salva a sus familias, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido, para la gloria y la honra de tu santo y bendito nombre. En Cristo Jesús, tu Hijo amado, te lo pido todo. Amén. Amén. ¿Usted ya creyó en Cristo Jesús? Sí, pastor, dice. Gracias al Señor, yo soy creyente. Comparta entonces. Comparta este mensaje para que los que todavía no han creído crean a la palabra de Dios por esa palabra que usted va a compartir en su Facebook. No cuesta nada, no le van a cobrar nada, sencillamente estamos dando la palabra de salvación. Un alma, una tan solo, que se convierta a Cristo porque usted difundió el mensaje, hermano, estamos más que pagados. Dios le bendiga, Dios le guarde, es un privilegio maravilloso. ¿Sabe una cosa? Si Dios lo permite, si es su santa y bendita voluntad, nos veremos pronto para seguir estudiando la buena palabra de Dios. Dios le bendiga, Dios le guarde.